yeah. Disfruta con tus amigos y tu familia. Ven a Heladería Fruity Cream. Las delicias en frutas y helados. Te esperamos en la Alonso de Angulo, OE 2700 y Hippie Japa. Teléfono 2655-557 o al celular. ¡Qué rico helado! SRT Producciones y Chasque Deportivo, voz de imagen digital. Asesoramos en comunicación especializada. Realizamos productos comunicacionales, spots, banners, campañas publicitarias, transmisión de eventos. Líneas de servicio al correo chasquedeportivo@gmail.com o WhatsApp 099-0400-686. Nuevamente junto a ustedes en esta programación de Toque a Toque con el aporte de nuestros compañeros en la producción de la programación Alejandro Alvarado, en la parte periodística estará Alicia Montoya, de igual manera Luis Alfonso Dueñas y quien les habla Edison Ramírez. Estaremos junto a ustedes en estos 60 minutos en donde estaremos pues entregando la información actualizada del deporte a nivel local, nacional e internacional, y desde luego también con invitados importantes o un invitado importante en esta tarde para hablar de algo que pues sigue generando cierta situación de dificultades en la parte económica de los entes deportivos a nivel federativo. No se les entrega los recursos correspondientes. Y pues, por ejemplo, Concentración Deportiva de Pichincha está saliendo a las calles para protestar, para llamar la atención de las autoridades respectivas y que puedan entregar los recursos. De igual manera, en otras provincias, como por ejemplo en Imbabura, la Federación Deportiva de Imbabura está realizando algunas actividades como sociales, diríamos, haciendo pues una campaña especial para recolectar artículos y también productos de primera necesidad y los mismos entregar a los deportistas de escasos recursos económicos, a los funcionarios quienes también no han recibido sus remuneraciones durante estos meses, y se busca estas formas para solventar de alguna manera la crisis. En Azuay es algo similar y entendemos que en la Amazonía están también asumiendo este ejemplo las federaciones deportivas. Al respecto, de igual manera, el deporte barrial ecuatoriano este viernes va a realizar un pronunciamiento con respecto a estas situaciones económicas. Son 6 meses que no reciben ningún solo centavo por parte del Ministerio de Finanzas y también como parte de aquello la Secretaría del Deporte. Y aquí está una parte de la crisis económica en la que vive el país. Y digo la crisis porque en realidad lo que estamos soportando es difícil, complicado, y no es porque el país, la gente haya tenido cierta culpabilidad, no. Un momento es la pandemia, esta crisis que nos ha generado el virus, pero también está la otra, el nivel o el alto nivel de corrupción
que nos da o nos deja como ejemplo la clase política y ciertos grupos empresariales que también forman parte de esto. El país, me permiten una palabra, es como, no sé, mi querida Alicia, si estará bien, es como esos pollos pelados, ¿no? Cuando pues vamos a preparar para el respectivo almuerzo o la comida, ¿no? Cuando está desplomado ese pollo, así parece nuestro país. Lamentablemente por todo aquello que hemos vivido y la clase política pues campante, siguen saliendo los millones y el país sigue más en pobreza. Los que sufrimos, los que estamos acá, de la clase media hacia abajo, son los que estamos pasando los platos rotos. Y claro, los otros grupos, bien, gracias, no hay problema, siguen creciendo los intereses, por ejemplo, la banca, no perdonan absolutamente nada, todo sube, los intereses siguen creciendo y siguen acumulando riqueza y nosotros como pueblo seguimos sumidos en la pobreza. Realmente ese es el país de Manuelito, así vivimos, pero ¿qué más nos toca, no? Enfrentar, ya hemos tenido ejemplos como el feriado bancario, en donde ahí también se aprovechó toda esta clase que ahora sigue involucrada ahí con otros actores, solo que cambian nada más de maquillaje y de figuras, pero sigue el mismo grupo ahí aprovechándose. Tenemos todo este conglomerado, este colectivo que se aprovecha y nadie dice nada, absolutamente nada. Siguen saliendo los recursos como siguen saliendo todos estos corruptos que se llevan la plata y pues no hay ley ni favor para que los detengan. Ya están en otros países disfrutando de toda esta riqueza y el país, nuestro querido país, sigue en crisis. Como diríamos en épocas pasadas, o teníamos un programa, ¿no?, cómico que teníamos anteriormente. Dice, ahora, ¿quién nos salva, no? Mi querido Luis Alfonso Dueñas, ni el Chapulín Colorado está en el país o en este mundo como para defender al pueblo ecuatoriano y que nos salve de esta crisis y de esta situación en la que vivimos y sobre todo pues a esta gente corrupta que nos ha dejado sumidos más en crisis de lo que ya vivimos, pues no hay quien nos salve en este caso, porque ni siquiera las leyes o quienes están encargados de administrar justicia, pues absolutamente nada, no pasa nada en el país. Mi querido Luis Alfonso Dueñas y también Alicia Montoya, ¿cómo están ustedes? Un gusto compartir en esta tarde, bienvenidos. Amigos aficionados de Chasque Deportivo, tengan ustedes muy buenas tardes. Así es, Cachito, vea esa introducción un poquito triste, pero hay que ponerle buena cara al mal tiempo, ¿no? Y de eso estamos nosotros también para alegrarles un poquito a nuestros amigos que siempre están en sintonía de nuestra programación. Un saludo a toda la gente que ya va enganchado, a nuestro invitado también, ya lo tenemos presente. Muchísimas gracias. Alicia Montoya. Muchísimas gracias, Luis Alfonso Dueñas. Buenas tardes también, amigos que nos acompañan en una nueva emisión de Toque a Toque a través de Chasqui Deportivo. Ya lo dijo Cachito, a veces la corrupción aquí en el país nos tiene un poquito alertas, nos tiene un poquito tristes, pero aquí en su programa Toque a Toque también vamos a tratar algunos otros temas y venimos a animarlos y sobre todo nosotros venimos a traer esta información de esta tarde. Así es, muchas gracias. Aquí estamos para seguir en esta tarea de compartir información y también pues hechos importantes que se registran al momento. Vamos a dar unos pequeños avances, mi querida Alicia, porque ya tenemos ya en comunicación a nuestro invitado en esta tarde, porque vamos a tratar estos temas de suma importancia que trascienden, ¿no? Y la problemática no solo queda o solo está en el tema de recursos, sino también trasciende a las familias y pues ya se torna la dificultad de los escasos recursos económicos para llevar el pan de cada día a todas las familias que están involucradas en un entrenador,
en un funcionario de las entidades deportivas y quizá también en un deportista que tiene esa esperanza, esa fe de tener recursos para compartir con su familia. Pero bueno, vamos a cosas importantes también, así brevemente, mi querida Alicia, en manera de titulares, el destacar los hechos más destacados que se han registrado en estas últimas horas. Alicia. Claro que sí, Cachito, amigos, de esta tarde les vamos a comentar, amigos, de la entrevista, los torneos, los torneos de sumo recibieron aficionados pese a la pandemia. También vamos a hablar un poquito sobre cómo Reino Unido ya comienza a plantearse diferentes planes piloto para crear una especie de protocolo o guía para los y ver si es que también así pueden comenzar a distribuirla a otros países para ver si es que los deportes también cuentan con público en Reino Unido y si es que sirve a otros países. También un poquito sobre los nuevos equipos que conformarán la Liga de Fútbol Estadounidense Femenino y también un poquito sobre las noticias acerca del fútbol nacional que ya inició con un monumental simulacro esta tarde. Esa es una de las cuantas noticias para esta tarde. Muy bien, ahí está esta información que iremos ampliando más adelante. Que tenemos para seguir compartiendo con ustedes, amigos oyentes, y mi querida Alicia también, igual Lucho, estén atentos para consultas a nuestro invitado en esta tarde. Estamos dando la bienvenida al señor Eduardo Valdés, él es secretario del Comité de Empresa de la Concentración Deportiva de Pichincha, para saber esta situación en la que vive las federaciones deportivas, y un ejemplo pues justamente son los trabajadores, también entrenadores que están en el entorno de la concentración y las diferentes federaciones que pues no han recibido sus remuneraciones en estos últimos meses. ¿Cómo está en sí la situación, Eduardo? Un gusto saludar en esta tarde, bienvenido. Buenas tardes a usted, a los radioescuchas, a los señores que están parte del panel. Agradecerle mucho la oportunidad de poder transmitirles a ustedes y a través de ustedes a la opinión pública la difícil situación que estamos atravesando las federaciones deportivas provinciales, las ligas cantonales, en definitiva el deporte amateur federativo, a nivel de acción deportiva y a nivel de derechos humanos laborales de los actores de la misma, ¿no? Trabajadores, entrenadores, técnicos, señores deportistas. Muchas gracias. La situación es extremadamente durísima, con un malestar desde el sector de los trabajadores de la poca o ninguna acción de los representantes de las federaciones provinciales o de las ligas cantonales, que son quienes deberían haberse hecho eco de reclamar en derecho lo que corresponde, porque es parte de una norma constitucional, no es el favor o regalo de alguien. Esto no es así, es una disposición legal, el tema de que el Estado debe proveer de lo presupuesto necesario y aprobado para el funcionamiento del esquema deportivo federativo del país. Hemos sido los trabajadores de la Concentración Deportiva de Pichincha quienes hemos levantado nuestra voz de protesta y ya estamos más de casi 30 días en acciones de lucha, plantones todos los jueves o viernes, con diversas acciones en diversos estamentos del poder público, con una indignación absoluta también por este quemimportismo manifestado, me parece que recién hasta ayer. Han hecho opinión pública, han hecho un boletín, por fin, y ojalá haciendo un trabajo conjunto esta situación llegue a solucionarse en beneficio de la actividad deportiva y en beneficio de los derechos humanos y laborales de todos los actores. Y bueno, ahí también, Eduardo, para ir analizando, hace unos días, horas diríamos, se dio un pronunciamiento, diríamos, por parte de la Secretaría de Deportes y también junto al gobierno, de que las federaciones deportivas revisen el tema de los trabajadores, y entendíamos que esta revisión es para que baje los presupuestos de las mismas y en este caso pues quedaría en potestad del directorio, de los presidentes de las federaciones deportivas para menorar, diríamos, si cabe el término, de los funcionarios o trabajadores de las mismas
¿Cómo está esta situación, Eduardo? No sé si tuvo eco o no la misma, para ir analizando, por favor. Bueno, la Secretaría del Deporte tiene por costumbre emitir cualquier resolución interna o acuerdos internos sin que prácticamente nadie les diga absolutamente nada, en contra de la propia autonomía de las federaciones provinciales desde mucho antes. Han recortado presupuestos en función de su propio criterio, violentando derechos, pero cuando ya sale este acuerdo ministerial que asumimos que las personas que lo elaboran pretenden tomar en consideración un acuerdo ministerial de directrices para la aplicación de la ley humanitaria que es del Ministerio del Trabajo y evidentemente sustentados en la reforma aprobada recién por la Asamblea, que es la ley de ayuda humanitaria, que de humanitaria no tiene nada. Evidentemente lo que ahí se establecía era que la Secretaría del Deporte transferiría recursos exclusivamente para que los trabajadores puedan trabajar hasta 6 horas, con un mínimo de 4, lo que implica una reducción de la jornada de trabajo y una reducción de la remuneración. Una situación que en términos generales, por ejemplo, las centrales, usted sabe, yo soy dirigente nacional de la central nacional más grande de este país, que es la CEOL, y nosotros ya hemos presentado recursos de inconstitucionalidad a la ley humanitaria con medidas cautelares. Es más, el día jueves ya vamos a tener un plantón para exigir a la Corte Constitucional de que se pronuncie y suspenda la implementación de esta norma, porque es una de las normas más violatorias de derechos, pisotea la Constitución como no tiene idea realmente, y evidentemente todas las entidades del gobierno se hacen eco de esta legislación aberrante para perjudicar derechos de los trabajadores. Inmediatamente que nosotros conocimos esto, nosotros no nos cruzamos de brazos, inmediatamente preparamos una demanda una acción de protección, una acción extraordinaria de protección y con una medida cautelar inmediata también. Nosotros estuvimos a punto de presentarla y apenas estábamos ya para presentarla, como comité de empresa y como confederación, nos enteramos que este acuerdo ministerial había sido derogado. Asumimos que se dieron cuenta de la barbarie jurídica que estaban cometiendo, porque esto iba a evidenciar claramente la forma nociva con la que los entes jurídicos de la Secretaría del Deporte interpretan la Constitución y la ley a su antojo y, como le decía antes, sin que nadie les diga nada. Hoy cualquier resolución interna, cualquier acuerdo que afecte a la estructura deportiva, que afecte a los trabajadores, va a ser respondida por el Comité de Empresa de la Concentración, por nuestra Central Nacional y por el Frente Unitario en las condiciones que sean. No nos vamos a cruzar de brazos, porque ¿qué causó más indignación? El hecho de que respecto al tema de los recursos, el hecho de que el tema respecto a la defensa de los deportistas, el hecho de defender los derechos humanos y laborales de los trabajadores, de entrenadores técnicos, la Secretaría del Deporte no ha dicho absolutamente nada, no ha hecho ningún tipo de gestión. Una suerte de alcahuetería solapada con esta violación, lo que indigna, pero apenas se les ocurrió o encontraron una salida desde su óptica errada para nosotros de seguir violentando derechos, ahí sí muy prestos. Entonces nosotros hemos sido enfáticos en que esto no lo vamos a permitir. Nos han llevado al conflicto, entonces en esa línea del conflicto vamos a defender todo lo que tenemos que defender. Muy bien. ¿Cuántos meses en definitiva son los que no tiene el depósito que por ley les corresponde a las federaciones, y ustedes como trabajadores o funcionarios de las entidades, cuántos meses están sin pago, Eduardo? Bueno, se van a completar 4 meses. Ayer, por gestión también de las CEOs y el FUT, pudimos tener una audiencia con el señor ministro de Finanzas por las acciones que hemos realizado. Evidentemente ahí estuvo la secretaria del Deporte también, estuvo el señor ministro del Trabajo. Y hay una cuestión que me da la impresión, en el afán de hacer daño de algunos dignatarios de estas federaciones, han sembrado en la opinión pública y en las autoridades de alto nivel el hecho de que los trabajadores o el gasto corriente se llevan toda la plata del deporte.
esa es la tesis que sustenta como un antecedente. No sé si para justificar esta carencia de entrega de recursos, pero es por ahí por donde empiezan las autoridades a asumir de que si bien están incumpliendo con un derecho humano, con un derecho laboral, también están extremadamente preocupados porque los presupuestos se lleva todo el aparato burocrático. Y este discurso en el caso de la concentración del presidente actual es nocivo y dañino porque no guarda relación con la realidad. Ayer le demostrábamos con números al ministro de Finanzas y al ministro de Finanzas y al ministro de Trabajo que todo lo que tiene que ver fomento deportivo en la estructura del sistema deportivo, por lo menos entre el 60 y el 70% son remuneraciones del aparato técnico que guarda relación con la actividad directa de los señores deportistas. No sé, debe haber entre 20 o 25 personas que realizan actividades operativas de oficina, pero operativas. Y el resto de personal, creo que unos 20 también, o 25 es de personal de mantenimiento, que guarda relación directa con la actividad deportiva, porque es la que tiene en óptimas condiciones los escenarios, usted conoce muy bien. Así es. Entonces, en el afán de hacer daño, de coartar derechos, lamentablemente desde el discurso, desde la intencionalidad de perjudicar a una organización como la nuestra, en la Concentración Deportiva de Pichincha, de sus autoridades, posesionan estos clichés en las autoridades, quienes tienen una suerte de preocupación, por así llamarlo, medianamente moderado el tema, asumiendo que son verdades. Pero en el momento que nosotros nos plantean eso, y como nosotros sostenemos, practicamos un sindicalismo desde la verdad, no desde el cuento ni desde el discurso, con cantidad, con cifras le demostramos. El ministro también se sorprende, dice, pero así será la estructura. Sí, ministro, así es la estructura. Sí, pero también hemos escuchado que hay observaciones de corrupción. Pero por supuesto que debe haber, pero los que tan corruptos son los que supuestamente han robado como los que saben que han robado y no denuncian. Pues. Así es. ¿Qué culpa tenemos los trabajadores de que hay actos de corrupción? Si los que tienen los documentos de esos actos de corrupción son las autoridades, en el caso de la concentración, las autoridades actuales. ¿Y por qué no denuncian? Porque yo no veo preso a ninguno, no veo una denuncia en la fiscalía. Pero en las ruedas de prensa, cuando hacen lanzamientos de sus políticas o sus nuevos objetivos institucionales, hacen énfasis en que la corrupción, en que las exageradas remuneraciones, cuando no es cierto, ¿verdad, señor ministro? Le dije yo, 11 años, los trabajadores de la Concentración Deportiva de Pichincha no hemos recibido un centavo partido por la mitad de incremento de sueldos. Me dijo, ¿cómo? Y entonces, ¿por qué hay esos desfases? Porque las administraciones han incrementado sueldos a su grupo de poder, a sus panas, ilegalmente. Y la Secretaría del Deporte no ha hecho nada, ha avalado ese tipo de administraciones. Entonces, ¿qué le culpan a los trabajadores, ministro? ¿Quiere hablar con cifras? Hagamos una reunión técnica y le vamos a demostrar que todo son cuentos para desinstitucionalizar la lucha de los trabajadores, que en el caso de la concentración exigimos que se respeten nuestros derechos, como también exigimos que cumplamos nuestras obligaciones, porque entendemos, peleamos todos los días para eso, vivimos en un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho se cumple derechos y se cumple obligaciones, las dos partes. Eso marca un equilibrio en la relación de trabajo y se fundamenta algo que es importantísimo en toda relación, que es el respeto mutuo. Entonces, este tipo de información pudimos darle directamente a las autoridades, que nos pareció extremadamente importante hacerlo. Muy bien. Ahora han venido varios aspectos para poder llamar la atención, si cabe el término, de su accionar, y justamente era quizá uno de los aspectos que las autoridades conozcan directamente desde la fuente cómo es la verdadera situación económica y organizacional de los trabajadores o funcionarios. En este caso particular, en estas últimas horas también las federaciones y también las ligas cantonales han realizado pues un pronunciamiento en conjunto y que también dicen que no reciben los recursos, pero quizá eso
es en base al trabajo, digamos, y a las acciones que ustedes han puesto de manifiesto, en el caso muy particular de Concentración Deportiva de Pichincha, y también lo que hemos mirado en la Federación Deportiva de la SUAY, que también se ha salido a las calles a protestar por todo esto. Hay otras federaciones y compañeros, trabajadores de ustedes que se han integrado a este tipo de protesta o llamar la atención a las autoridades, Eduardo. Bueno, por el tema trabajadores, por el tema organización de trabajadores, exclusivamente la Concentración Deportiva de Pichincha y Morona Santiago. Y institucionalmente, la Federación Deportiva de la SUAY, con el respaldo de las autoridades de la federación, la Asociación de Trabajadores y Empleados también salieron, hemos tenido contacto con ellos y también salieron, si bien posterior a lo que hemos salido nosotros estamos casi 3 semanas, vamos para un mes en esta lucha, pero ya esa reacción va sumando. Conocemos que asumimos para bien, por supuesto, porque no se trata de echarse flores ni cosa por el estilo, asumimos que el ver que solo los trabajadores estábamos visibilizando esta dura situación del deporte nacional federativo y en particular el de la concentración, hizo que para bien nuestro también, porque en lo personal siempre hemos rescatado el hecho de que si Pichincha pretende liderar cambios valiosos para el sistema federativo deportivo, debe hacerlo. Y nos parece correcto que hayan asumido por fin esa responsabilidad. Ojalá las gestiones que hagan, que en definitiva son los llamados a hacer gestiones, incluso de índole legal. Nosotros estamos trabajando la posibilidad de hacer una acción de índole legal con la Defensoría del Pueblo. Mañana nos vamos a reunir para presentar alguna acción extraordinaria por violación de derechos humanos, pero como terceros afectados, porque realmente quienes deberían ejercer cualquier tipo de acción de carácter legal o una lucha reivindicativa con acciones deberían ser las federaciones. Pero bueno, por lo menos más vale tarde que nunca. Saludamos que por fin hayan adoptado una posición, yo diría de dignidad por sobre todas las cosas, porque cuando uno exige derechos, exige dignidad, exige respeto. Así es, en eso estamos completamente de acuerdo. Alicia Montoya también se suma a este diálogo con Eduardo Valdés, secretario del Comité de Empresa de la Concentración Deportiva de Pichincha. Alicia, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias, Cachito. También nuestro invitado que aceptó estar esta tarde aquí con nosotros en Toque a Toque. Justamente estábamos revisando un poquito lo que tiene que ver con el manifiesto que ha salido a través de redes sociales, y hay un punto en el que mencionan que el Estado ecuatoriano, literalmente lo dice, eliminó las rentas del deporte en el año 2008 y se comprometió a entregar puntualmente los recursos necesarios para el funcionamiento, obviamente, de toda la estructura que se merece y lo que estamos conversando esta tarde. Sin embargo, en el manifiesto también mencionan que hay retrasos por segunda vez de parte del Ministerio de Finanzas en este año. Entonces, quisiera tal vez si nos puede aclarar un poquito primero por qué se suspendieron las rentas y también contarnos cómo es esto de que es la segunda vez que ya tiene un retraso en el pago de los sueldos del Ministerio de Finanzas. A inicio de año sucedió lo mismo, casi nos pagaron en marzo de los 2 meses. Ahí el comité de empresa con la administración de concentración, porque hay que decir la verdad, hicimos gestión conjunta para que entreguen esos recursos. El argumento era que las federaciones no entregaban los POAS o la ejecución presupuestaria de los años anteriores no habían sido justificados, por llamarlo, no conozco el tema técnico, pero más o menos la explicación en términos generales fue eso. Y ahí hicimos gestión conjunta, tuvimos una reunión con el asesor principal, señor ministro, y le demostramos que la concentración había cumplido todos los parámetros legales y varias federaciones, y que si había omisión o error de algunas federaciones, no tenía sentido que castiguen a todos. Entonces, ahí ya hubo dificultades, pero los años anteriores también ha habido estas complicaciones, pero no ha habido reacción ni gestión de nadie. Ahí realmente ha sido a la buena de Dios el dato que han querido pagar. Nosotros nos hicimos cargo de la organización sindical en agosto del año anterior y desde ahí hemos dicho claramente, aquí los derechos humanos y laborales se respetan, así como nosotros cumplimos nuestras obligaciones. Y
Si la institución no quiere hacer un trabajo conjunto para que esto se respete, bueno, nosotros modestas capacidades de acción tenemos para poder hacernos oír y para poder exigir que el poder público cumpla con lo que le corresponde. Entonces, esto sucedió y ahora sí la situación es mucho más compleja, mucho más grave, pero dése cuenta, casi a los 4 meses recién sale un manifiesto. Casi a los 4 meses, cuando nosotros estamos en esta lucha casi 30 días, en esta lucha visible de plantones y de acciones, me refiero, ¿no? Porque hemos hecho otro tipo de gestiones que no hemos tenido mucha respuesta tampoco, porque permítame decirle algo que en lo personal me duele mucho. Creo que está tan desinstitucionalizado el país, que ya lo decían ustedes al inicio como introducción, que ya la sociedad ve como normal que violenten derechos y tal vez se sorprende un día, pero al segundo día ya no pasa absolutamente nada, ¿no? Es como la corrupción, salta el tema de corrupción, indignación ese rato, otros hacemos acciones, nos movilizamos, generamos malestar al poder reclamando, pero la mayoría de la sociedad está ocupada en sobrevivir en estas circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, lo grave de esto es que la sociedad asuma como algo normal la violación de derechos, que es lo que nos preocupa. Entonces, y evidentemente, como vivimos un estado de absoluta impunidad generada desde el gobierno anterior, sin decir que los gobiernos antes del 2008 hayan sido mejores, pero por lo menos no estaba institucionalizada ni la corrupción ni la impunidad en todos los sistemas, como está ahora. Entonces, las autoridades que no cumplen con la ley, ¿qué deberían ser sancionadas? Deberían ser destituidas, deberían ser metidas preso, qué sé yo. Aquí eso no sucede, ¿no? Solo al del pueblo es al que le meten preso por cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa desinstitucionalización que raya en la impunidad absoluta genera dificultades y la acción de reacción no se multiplica, lamentablemente, ¿no? Entonces, como que nos quedamos solo respaldados por las organizaciones que tienen organización sindical. El resto no. Por ejemplo, ¿por qué no reaccionan las federaciones provinciales, los compañeros trabajadores o entrenadores? ¿Por qué no tienen organización sindical? Entonces tienen temor de perder sus puestos de trabajo. Si nosotros teniendo organización sindical nos votaron a 56 trabajadores, y ustedes saben muy bien, ahí Cachito sabe muy bien que tuvimos que declarar una huelga, nos tomamos 3 días y medio las instalaciones de la concentración para que defender nuestra fuente de trabajo. Entonces, estamos bregados en estas acciones de lucha y las gestiones que se están haciendo van a dar el resultado porque son justas, ¿no? Esto no es cuestión de mendigar ni pedir de favor a nadie, esto es cuestión de cumplimiento de derechos y obligaciones. Ojalá con esta acción de sumarse los representantes, ya la opinión pública también se haga más eco, porque también hemos sentido una suerte de censura en los grandes medios para visibilizar nuestro tema, ¿no? Que también es una situación extremadamente compleja. Por eso cuando contacté con Cachito decía que le agradecía mucho, y igual lo hago a ustedes públicamente, la posibilidad que nos dan de socializar estas terribles dificultades que tenemos. Claro que sí, de hecho también aquí justamente veníamos siguiendo las noticias, sabemos desde cuándo estaban en las manifestaciones, pasamos algunos videitos también, pero mientras estamos durante esta lucha también y pendientes de lo que se está buscando y que es de ya el pago de las remuneraciones, porque obviamente todas las familias lo necesitan, sobre todo en esta temporada de crisis, durante la espera y sobre todo si es que no se tiene una respuesta favorable, ¿cuáles serán las acciones que se puede plantear a partir de esas respuestas? ¿Cuáles serán las acciones que también se plantea tomar? Bueno, ayer yo por lo menos se transparentó la situación desde la óptica de los trabajadores de la concentración, lo que pasa en la concentración, un altísimo grado de conflictividad desde la autoridad, todo en función del arbitrio de imponer las cosas bajo su criterio, sin respetar las normas, sin respetar la ley, sin respetar las cosas que ellos mismos firman. Eso se transparentó y aspiro que esto sirva de mucho para terminar con esos malos conceptos que se tiene respecto a el efectivo uso y el buen uso del recurso.
el señor ministro se comprometió a a disponer que se entreguen las aportaciones del mes de abril y se comprometió a generar una reunión la próxima semana con los trabajadores para poder establecer un cronograma de entrega de recursos, haciéndonos caer en cuenta, haciéndonos notar desde su óptica, por supuesto, la difícil situación que tiene la caja fiscal. Le hemos dicho claramente que nosotros no desconocemos lo que está pasando en este país, pero no podemos ser la última rueda del coche, ¿no? El deporte es una actividad tan o igual de fundamental que la salud y la educación, porque es un complemento entre las tres actividades para generar una sociedad sana. Entonces, que no se le puede considerar a esta actividad como una actividad meramente recreativa, y si así fuera, incluso es un derecho humano y es un derecho constitucional. Muchísimas Ahora, gracias. perdón, si es que no se diera esta entrega, estamos analizando como afectados presentar una demanda con medidas cautelares, y a nivel de la concentración presentar también una demanda de carácter legal para pedir que se paguen estos recursos con triple de recargo, porque así dice la ley, y haremos lo que tengamos que hacer. O sea, haremos lo que tengamos que hacer en derecho y en hechos. Si tal vez tengamos que declarar una huelga de hambre, lo haremos. Si tenemos que crucificarnos ahí, lo haremos. Si tenemos que desangrarnos para que vea la gente la desesperación que estamos, lo haremos, pero vamos a ser escuchados de cualquier forma. La pelea es peleando. Nosotros estamos acostumbrados a pelear, y con dignidad, de frente, con respeto, pero con muchísima dignidad. Muy bien, conocemos a Eduardo, su alta calidad, personalidad, y también su carácter y su temperamento, y creo que ese es el ejercicio de quien está al frente en el tema directriz, y así tiene que ser, ¿no? Luchar por su colectivo. Un ejemplo que pues genere esa lucha y que sea justa, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Consultas, Luis Alfonso Dueñas, para Eduardo, por favor. Bueno, muchas gracias, compañeros, y un saludo a Eduardo Valdés, ¿no? Secretario del Comité de Empresas de Concentración Deportiva de Pichincha. Ya lo conocíamos, Eduardo, también esta situación que están atravesando. Pero mira, Eduardo, estaba escuchando todo lo que has manifestado, y es una pena porque la mayoría de medios de comunicación que estamos vinculados al deporte lo sabemos, pero tú lo dices, muchos años atrás, la Secretaría del Deporte, hoy Secretaría del Deporte, mira, cuando ustedes han topado esta situación, se dan, ¿qué podríamos decir? No, abren la boca y manifiestan que en el deporte hay corrupción. Mira que eso da hasta risa, te podría decirte, ¿no? En esta situación, ustedes como trabajadores, entre comillas, se llevan más del porcentaje que hay que darles a los deportistas, y eso es lo que se dice, y ya has demostrado, en cambio tú, que no es así, que no es verdad esa situación, que los que manejan la corrupción es los de arriba, y la Secretaría del Deporte sabe en dónde está la plata que se han llevado, pero para ustedes no existe lastimosamente nada de esta situación, ¿no? Es una pena, Eduardo, pero creo que la lucha tiene que continuar y darse a conocer todas estas situaciones también, todas estas situaciones que se ha dado ya en esta lucha que están ustedes, ¿no? Los empleados. Y otra de las situaciones, Eduardo, hay que felicitarles. Pichincha, Concentración Deportiva de Pichincha, sigue llevando esa bandera de lucha para todas las federaciones que absolutamente no dicen nada. No dicen nada porque saben también en dónde está lastimosamente la corrupción, Eduardo. Bueno, sí, ayer, por ejemplo, en esta reunión que yo creo que fue importantísima, más allá del objetivo, que es el tema de la entrega de recursos, es transparentar algunas situaciones. El señor ministro también se refirió al tema de las denuncias, entre comillas y sin comillas, de corrupción. Y nosotros le fuimos enfáticos claramente, ¿no? En el sentido de que es como cuando Correa, nosotros lo apoyamos al inicio a Correa, decía vamos a luchar contra la corrupción. Yo era presidente de la CEOL
y le denunciamos un montón de porquerías de varios funcionarios, con documentos, muchos de ellos con documentos. Y Correa nos dijo, pero traigan facturas, traigan recibos. Entonces le dijimos, vea, presidente, usted tiene toda la estructura para averiguar, le estamos dando los indicios. No nos cuente, pues, no, pero es que tiene que haber pruebas. Pero ¿quién roba con recibo? ¿Quién roba con factura? Pues, presidente. Entonces le dijimos, vea, usted no va a luchar contra la corrupción porque evidentemente es en eso en lo que usted va a basar su gobierno. Y evidentemente luego de eso ya lo combatimos y para qué voy a hacer historia de todo lo que ha pasado y con toda la persecución que hubo. Entonces en la concentración sucede algo igual. Las autoridades actuales dicen que hay actos de corrupción de N funcionarios y pretenden endosarle, le dije al señor ministro de Finanzas, a los trabajadores responsabilidad en eso. Le dije, señor ministro de Finanzas, ¿quién tiene las pruebas de que ha habido los robos? ¿Quién tiene acceso a los expedientes? ¿Quién tiene acceso a los procesos de compras, de todo? ¿Quién tiene? De contratación. Tienen las actuales autoridades, pues. Si tanto dicen que hay corrupción, ¿por qué no han presentado una denuncia mínima, aunque sea en la tenencia política, para que demuestren que quieren luchar por la corrupción? Disculpe que lo ponga de esa forma, deberían hacerlo en la fiscalía, ¿no? Pero lo pongo peyorativamente, o sea, demuestren. Y le dije, vea, le hemos dicho claramente al presidente actual, nosotros le vamos a hacer una calle de honor a usted, así estemos peleados, si es que usted mete preso a uno de los corruptos que usted dice que hay. Pero no nos endose a los trabajadores, primero porque no son parte del comité de empresa las personas que usted acusa. Y segundo, porque usted tiene las pruebas que dice, entonces actúe, deje de estar culpándonos a nosotros. El problema es que están en una campaña de hacerle creer a la opinión pública que todos los males, en el caso de la concentración, es producto de la organización sindical y producto de los trabajadores. Y eso no lo vamos a permitir porque es una falsedad absoluta. Eso también ventajosamente se aclaró y le hemos dicho, y permítame terminar con esto, nosotros practicamos un sindicalismo honesto y transparente. Nosotros no cuenteamos a la gente. Nosotros practicamos un sindicalismo de cumplimiento de derechos, pero también de cumplimiento de obligaciones. ¿Y por qué resalto el tema de obligaciones? Porque tenemos todas las capacidades, todos los conocimientos y toda la relación afectiva con nuestra institución para entregarle lo mejor de nosotros. Y lo hemos hecho por mucho tiempo. Entonces, estamos interesados en el éxito de la concentración deportiva de Pichincha y en el éxito de las personas que administren o dirijan, pero siempre que ese éxito sea en función de la institución, no en función de intereses personales de nadie, porque para eso los trabajadores no nos vamos a prestar. Mira, bien, correcto, Eduardo, esta situación, ¿no? Ustedes tienen que todo ese derecho también, ya lo dices, a hacer todas estas gestiones que lo están realizando los trabajadores. Pero una de las situaciones, mira, Eduardo, si bien es cierto, en cambio, al otro lado, los deportistas lamentablemente no tienen nada que ver con estas situaciones, pero son los afectados principales de ellos, ¿no? Es lastimoso esta situación. ¿Cómo ven ustedes también esta situación de los deportistas? A pesar que ya lo dijeron, mejor dicho, ya lo dijiste, hay gente de arriba, gente deportista también que está involucrada en estas situaciones, pero qué pena. ¿Pero qué haríamos si sigue esta situación, Eduardo, con los deportistas? Bueno, le dijimos también al ministro en el sentido de que los afectados, todos los actores del sistema deportivo federativo somos afectados. Y los señores deportistas aún más. ¿Por qué? Porque principalmente en varios deportes, los señores deportistas son de escasos recursos económicos. Y muchos de ellos tenían ayuda de alimentación, tenían ayudas de becas, ayudas de transporte, de movilización, que les permitía auxiliar en algo el sustento diario de sus familias. Hoy eso está terminado. Nada, ningún beneficio, ningún derecho ganado por el legítimo esfuerzo de los señores deportistas les están cumpliendo. Entonces su situación es extremadamente compleja en lo social, más allá del tema deportivo también. Entonces también le hicimos énfasis en eso, que el universo de atención del sistema deportivo solo de la concentración más o menos bordea entre 1.500 y 2.000 actores directos, sin contar con ligas barriales, ligas parroquiales, federaciones estudiantiles, escolares y todo eso.
Entonces, el universo de afectación es altísimo, le dijimos, ministro, no es un tema exclusivo de los trabajadores, de entrenadores o técnicos. La afectación al deporte, por eso nosotros impusimos el eslogan de que están matando al deporte, que el deporte federativo está agonizando. Y se han hecho eco las autoridades, eso no nos genera dificultades, lo que nos interesa es que ejerzan el derecho al reclamo legítimo y justo, por el beneficio legítimo y justo de todos. Muy bien. Bueno, siga, Cachito. Gracias. Estas es las particularidades que se dan en el entorno de una crisis y también por la falta de respuesta de gestión para que esto se cumpla por los principales dirigentes que están a cargo de las federaciones deportivas. Esto ya me suena político, ¿no? Por eso es que no hacen ninguna gestión en beneficio del deporte, de los actores principales, que son entrenadores, que son deportistas y también trabajadores en las diferentes áreas, que ya lo ha manifestado muy claramente Eduardo. Y bueno, lo que nos resta decirles que sigan adelante en esa tarea unidos. Hemos mirado todo el material que nos han hecho llegar, fotografía, videos, y pese al peligro que es de contagiarse, pero la lucha y la fe por la familia ha sido una bandera de lucha permanente de ustedes, y ojalá no tengamos mayores situaciones en la salud, sobre todo de quienes han liderado esta lucha. Eduardo, quizá en la salud no hay problemas al momento en los trabajadores de la concentración deportiva de Pichincha que han salido a este grito de auxilio, diríamos, en las calles. Ventajosamente, gracias a Dios, como la lucha es justa y tenemos un padre arriba que nos protege, por estas acciones específicamente no. Hay compañeros que han sido contagiados por el entorno familiar, ahí se generó otro conflicto en el retorno seguro al trabajo, también la concentración no cumplió ningún protocolo, ninguna norma de seguridad, tuvimos que hacer casi una huelga de brazos caídos, exigir la presencia de las autoridades del trabajo para que emitan sanciones, y por lo menos lo básico ya están otorgando, ¿no? También le digo, ha habido una lucha constante, lamentablemente desde la administración se genera un alto nivel de conflictividad, todo lo que están dando en derecho hay que obligarles, no lo hacen por iniciativa, lamentablemente, pero bueno, ya las condiciones están así, esperamos que cambien para bien de todos, porque mantener una relación conflictiva no le hace bien a nadie, es preferible una relación de diálogo constructivo, respetando los roles y los espacios de cada quien, porque tampoco es que nos interese ser parte de las decisiones administrativas, y respaldar las actividades que vayan en función de hacerle grande a nuestra institución, respetando siempre, lo repetiré, derechos y obligaciones de las dos partes. Muy bien, hoy nos llama la atención todos estos aspectos de derecho, de que se tengan las comunidades en cierta forma en la parte económica para seguir en funcionamiento, y que esto permita también más adelante tener un ambiente laboral que vaya en beneficio de los deportistas y del deporte en general. Ha sido un gusto, mi estimado Eduardo, compartir estas experiencias, conocer algo más del derecho y qué es lo que está pasando en realidad con las federaciones deportivas. Otras organizaciones o entidades también van a seguir este mismo ejemplo. El próximo viernes también le manifestamos. El deporte barrial y parroquial del país también eleva su voz de protesta en relación a esta misma situación que vive hoy las federaciones deportivas. Un gusto, Eduardo, y que esperemos en poco tiempo se dé solución a sus exigencias y a sus derechos, Eduardo. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a socializar, a visibilizar estas terribles dificultades, y en eso estamos, y con la bendición de Dios sé que todo va a salir bien, y bendiciones y muchas gracias para ustedes y para sus familias. Una buena tarde, muchas gracias. Gracias a Eduardo Valdés, secretario del Comité de Empresas de la Concentración Deportiva de Pichincha, reflexionando con relación a todas estas situaciones
dificultades en la parte económica que se tiene, y desde luego pues también apelando al derecho, a la normativa, para que se entregue esos recursos por parte de las autoridades, y en este caso Ministerio de Finanzas y la Secretaría del Deporte también, que tiene en estos aspectos mucho que ver para que se cumpla con todas estas obligaciones que tienen el gobierno y el Estado en general con el deporte y con las organizaciones. Seguimos nosotros con más información, mi estimada Alicia. Tenemos en agenda varias informaciones, ya iremos comentando un poquito en el tiempo que resta sobre el reinicio en cierta forma del fútbol profesional. Hoy se dio un partido amistoso, un partido de prueba, y también otros calificativos para el reintegro, o el reinicio, mejor dicho, sería del fútbol profesional al Ecuador. Mi querida Alicia, con más información. Claro que sí, Cachito, amigos y amigas que nos acompañan esta tarde de Toque a Toque. Comenzar también contándoles unas cuantas notitas a nivel del deporte internacional. Comenzar diciéndoles que el torneo de sumo, que se desarrollará hasta el 2 de agosto, contará con público en todas las etapas de la competencia, pese a las restricciones por la pandemia. Un aproximado de 2.500 personas, obviamente aficionadas a este deporte tradicional en Tokio, acudieron a los torneos porque las autoridades consideraron oportuno levantar la prohibición del público en los escenarios deportivos, pese al constante crecimiento de las estadísticas de casos confirmados de COVID. Quienes organizan el torneo de sumo registraron una demanda muy alta de las entradas, y a cada evento, por lo tanto, solicitaban a los espectadores el uso de mascarilla y limitarse a los aplausos para animar a los luchadores. Incluso no podían acercarse a ellos para pedirles autógrafos como en otras temporadas. El último torneo de sumo con público fue en enero, previo al confinamiento. Después, en marzo, ocurrió una segunda competencia, pero esta vez fue a puerta cerrada, y en mayo las autoridades tuvieron que cancelar otra competencia debido a que incluso los luchadores comenzaron a presentar síntomas, y en otros casos ya se confirmó la presencia de coronavirus entre los luchadores. En Japón no solamente el sumo cuenta con los diferentes aficionados, sino que los estadios de fútbol y de béisbol también ya comenzaron a abrir sus puertas a las hinchadas como una forma de levantar la economía. Y precisamente dentro de este campo, pero en otra noticia, el gobierno de Reino Unido anunció que en un pequeño número de eventos deportivos van a ser usados como una especie de pruebas o plan piloto para elaborar un protocolo de retorno seguro de los espectadores a los encuentros deportivos. Según los medios ingleses, los eventos fueron seleccionados para representar un rango de deportes de interior y de exterior que servirán para preparar a la afición con medidas de distanciamiento social en todos los eventos a partir del 1 de octubre. La guía es desarrollada por los subdirectores médicos de Inglaterra junto a las autoridades de salud pública. También cuenta con la ayuda de representantes médicos de organismos olímpicos, paralímpicos y profesionales, e incluso se coordinaron con la policía y autoridades de seguridad de los campos deportivos para poder establecer las normas que van a incluirse dentro de esta guía. El ministro de Deportes, Nigel Huddleston, mencionó a los medios que esta guía nace incluso del reconocimiento que ellos hacen como autoridades de gobierno a que varios deportes, a varios equipos o incluso a varios clubes no tienen el beneficio de las ganancias comerciales y sus ingresos llegan solamente de las hinchadas que los apoyan. Entre las medidas de la guía propuesta constan que antes de cada venta de las entradas debe informarse a todas las personas aficionadas sobre las medidas que deben constatarse. Además, cada comprador o compradora debe estar de acuerdo con estas medidas y debe comprometerse a cambiar su comportamiento en pro del respeto de las normas sanitarias. De esta forma, cada persona se compromete a hacerse responsable por sí misma y también por las otras personas cuando no atiendan las medidas. Y obviamente ellos se hacen responsables por ellos si es que se exponen al contagio de COVID. Otra de las medidas más grandes incluye también revisar el sistema de transporte y el espacio de parqueo en los diferentes estadios para mejorarlo y prevenir el traslado masivo de espectadores a los campos deportivos. También en otra disciplina, la Liga Femenina estadounidense anunció la llegada de 2 franquicias nuevas a su temporada. Uno de los nuevos equipos será el Louisville Football Club y el segundo equipo será el Angel City, que pertenece obviamente a la ciudad de Los Ángeles. La novedad de Angel City es que es la primera franquicia estadounidense de fútbol femenino liderada únicamente por mujeres.
El grupo fundador está integrado no solo por deportistas, sino por mujeres dedicadas a otros ámbitos, por ejemplo, la actuación, los videojuegos e incluso el desarrollo de herramientas tecnológicas. Nombres como Serena Williams, Mia Hamm, Jodie Frudy, Uso Aduba, también Natalie Portman, Eva Longoria o Cara Nordman, también junto a América Ferrera y entre otras mujeres integran la lista de inversoras y directivas de este nuevo equipo. En la presentación oficial de Angel City, las portavoces comentaron que esperan tener un impacto sustancial en la comunidad y también fomentar el acceso a los deportes para jóvenes en Estados Unidos. Obviamente, especial este fundamento al acceso equitativo de niñas, adolescentes y mujeres. Por otra parte, en cuanto a nuestros deportistas, la selección ecuatoriana de levantamiento de pesas obtuvo varias medallas en la primera edición de la Copa Panamericana Online de esta disciplina. El entrenador Hugo Quelal destaca que parte de los pesistas lograron competir desde su casa, mientras que otros que tenían ciertas facilidades también lo hicieron desde las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano. En esta competencia, Alexandra Escobar participó en la categoría 59 kilogramos y desde su domicilio en Esmeraldas consiguió la primera presea de plata. La segunda medalla de plata también llegó a Carchi cuando Tamara Salazar compitió en su categoría 87 kilogramos y una tercera medalla plateada fue para Lisette Ayoví en categoría más de 87 kilogramos. La única medalla de bronce tiene como dueño a Cristian Zurita, quien la alcanzó en la categoría 61 kilos. La Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas no va a entregar el título a la selección con mayor puntaje, sino que lo hará únicamente de manera individual para mantener las medidas sanitarias correspondientes, mientras las y los atletas continúan su entrenamiento en busca de logros cada vez más altos. Y también ya entrando al campo del fútbol ecuatoriano, tenemos otras dos novedades y la primera es que la Superliga Femenina ya tiene fecha de inicio aprobada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El torneo femenino iniciará el 12 de septiembre bajo el formato regional y las mejores clasificadas serán quienes avancen a la fase nacional. Con estos cambios, la federación responde a la preocupación de varias familias de algunas jugadoras, quienes enviaron algún documento expresando su inquietud por la fecha original, que era antes de agosto. Además, con este formato regional evitan traslados innecesarios que disminuirían obviamente el riesgo de contagio de COVID. La realización de este torneo está acorde con los principios de fomentar el fútbol femenino que tiene la federación y que también son propiciados por organismos internacionales como FIFA y Conmebol, quienes también destinaron en el presupuesto que enviaron a la federación un aproximado de $500,000 exclusivamente para el desarrollo del fútbol femenino. También comentar en esta tarde de noticias de Toque a Toque cómo es que el Barcelona y Guayaquil City propusieron a prueba el protocolo de Liga Pro en un partido simulacro que terminó en empate. Después de iniciar con un minuto de silencio por las personas fallecidas por coronavirus, los toreros y los ciudadanos jugaron un amistoso este miércoles 22 previo al reinicio del campeonato ecuatoriano. En este encuentro en el Estadio Monumental, Liga Pro puso a prueba su protocolo de bioseguridad que incluía no solamente las pruebas a los asistentes, en los que incluían al personal de periodismo y también a los árbitros, sino también la instalación de dispensadores de gel, la revisión del escenario deportivo para retirar todos los elementos que no acaten las medidas de seguridad y también obviamente cumplir con todas las medidas de las instituciones gubernamentales. Obviamente también ratificaron las medidas conocidas como el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento. Cabe recordar también que este partido no reinicia oficialmente la temporada de fútbol porque el COE Nacional todavía no aprueba la fecha de retorno propuesta por Liga Pro, es decir, el 29 de julio. De hecho, este simulacro entre Barcelona y Guayaquil City asistieron autoridades nacionales que observaron la aplicación del protocolo y van a enviar sus observaciones al organismo para fortalecer este documento y una vez realizado este procedimiento se confirmará la fecha oficial para retornar al torneo nacional. Esas son unas cuantas de las noticias más relevantes en esta tarde de Toque a Toque. Bueno, también manifestar que el día de ayer las autoridades respectivas visitaron el estadio de Sociedad Deportiva Aucas para mirar cómo está la organización y la aplicación del protocolo que tiene pues en los entrenamientos los clubes de aquí de Quito, de las diferentes provincias
y de esta manera ir, no sé si calificando o evaluando todo este proceso de cumplimiento de este protocolo de bioseguridad que se viene aplicando ya varias semanas atrás en los entrenamientos por parte de los clubes ecuatorianos. Mi estimado Luis Alfonso Dueñas, no sé si usted tuvo la oportunidad de mirar algunas acciones del partido ya en la parte futbolística de Barcelona y Guayaquil City. Sí, mire, tuve la suerte de estar mirando un poquito, ¿no?, de ese partido, viendo todo, ¿no?, los protocolos que piden. Creo que se va a reiniciar el campeonato con este simulacro, que ya lo decíamos, es un simulacro de protocolos que tienen que tener los equipos, y a mi modo de ver, en lo poco que vi, creo que fue extraordinario, ¿no? Todo lo que han pedido lo cumplieron de buena manera, los dos equipos, los jugadores, ¿no? La banca de suplentes, los directores técnicos y todos los que están involucrados en esta situación. Ya la gente está pidiendo también, ¿no?, la reanudación del campeonato, y eso también debe tomarse en cuenta poco a poco. Cachito. Sí, mire, era para comentar, mire, el tema es, también yo creo que si lo vamos a tomar desde el lado positivo, ¿no?, y que se cumplan todas estas particularidades que se han ido observando, que ya lo ha comentado Alicia, o informado Alicia, mire, el fútbol en sí, yo creo que va a ser como una terapia, para un poco ayudar a que la gente que gusta el fútbol, un poco se ayude para perder el miedo, ese temor, diríamos, del COVID, ¿no? Por un lado, pero claro, tenemos lo otro, que se aprovechan los políticos en términos generales para que se siga dando todas esas otras particulares, eso es lo social, diríamos, social político. Pero en el tema de salud mental, en tema psicológico, psicología social, yo creo que el fútbol va a permitir un poco ayudar a contribuir a que la gente un poco baje ese nivel de nerviosismo o ansiedades o miedos que se tiene por este virus y por todo lo que significa estar en crisis, Luis Alfonso. Sí, mira, y más que todo, ya lo dices vos, no, Cachito, y Alicia lo dijo todo. Mira, esta de la situación del fútbol nacional viene a relajarnos, no en el sentido de que no existe el COVID, no, en el sentido de relajarnos dentro de nuestra casa. ¿Por qué? Porque es fútbol ecuatoriano, es nuestro campeonato nacional, y nosotros somos hinchas de Barcelona, somos hinchas de Liga, somos hinchas del Aucas, del Nacional, del Guayaquil City. Entonces, el momento de que se dé esta situación, la gente va a quedarse en casa mirando, y ya creo que por ahí, ya lo decía, ¿no?, se va a quedar mayor tiempo en casa, vea, con la familia, mirando, haciendo otras actividades, vea, y luego del fútbol, ¿no? Entonces creo que por ese sentido también debería darse, ¿no?, la apertura al fútbol ecuatoriano, pero las autoridades son las que mandan, y esto está sirviendo para ir viendo, ¿no?, en dónde están fallando, en dónde se puede ir mejorando todas estas situaciones para el bien de todos, ¿no?, de los jugadores, del pueblo ecuatoriano. Vea, estamos pasando esta situación tan triste, pero por ahí creo que hay alguna luz pequeña, vamos a salir adelante. Bueno, y al respecto también en la capital ecuatoriana, las autoridades de acá de Quito a nivel municipal se reunió con la Liga Pro o los representantes máximos de la Liga Pro para tener información de los temas de protocolo, y quizá más adelante eso se va como a dar el visto bueno para que se juegue en los estadios de acá de Quito el torneo ecuatoriano de fútbol. En este caso hablemos estadio de la Liga, Estadio Olímpico Atahualpa, y también en el sector de Rumiñahui, en donde juega el Independiente, aunque en estos cantones o ciudades principales pues sigue aumentando el tema del contagio del virus en la población. Por tanto, hay este temor de que a través del fútbol la gente se descita en el entorno de los escenarios y pueda tener dificultades con el tema de cumplimiento del protocolo. Bueno, son situaciones que se van analizando y que vamos a conocer en las próximas horas en qué fecha exactamente el fútbol ecuatoriano retornará
y si es que el COE nacional así lo determina. Estamos llegando a la parte final de nuestra programación deportiva. Ha sido un gusto y en la finalísima, Luis Alfonso Dueñas y Alicia. La reina, a la cancha, Alicia Montoya. A ver, Luis Alfonso Dueñas, no me he visto una semana y comienzo también otra vez con los apodos. Muchísimas gracias a todos y todas que nos acompañaron esta tarde de Toque a Toque. No olviden que también mañana estaremos junto a Leslie Morales en su programa Guarmi Deportiva, con un programa lleno de sorpresas también y una invitada de calidad que hace destacar algunos deportes, y obviamente vamos a hablar sobre una disciplina que es relativamente nueva en nuestro territorio. Vamos a hablar sobre el rugby. No se pierdan mañana también a partir de las 6 de la tarde Guarmi Deportiva. Conmigo, hasta mañana. El viernes no sí, se señor, vamos, con el dúo dinámico. Vamos llegando, a ver. Le decía que el viernes también el dúo dinámico va a tener su programa deportivo. Así es, vea, ya el Chasque Deportivo el día de mañana, pero no se pierdan el día de mañana. Guarmi, ese es un programón. Tenemos una invitada espectacular para que ustedes vayan viendo otro deporte también que ya se va sentando en nuestro país. No se olvide, somos Chasque Deportivo, les agradecemos a todos nuestros amigos. Chasque Deportivo, el canal del deporte barrial. Será hasta el día de mañana. Muchas gracias. SRT Producciones y Chasque Deportivo, voz de imagen digital. Asesoramos en comunicación especializada. Realizamos productos comunicacionales, spots, banners, campañas publicitarias, transmisión de eventos. Líneas de servicio al correo chasquideportivo@gmail.com o WhatsApp 099-0400-686. Dale un buen gusto a tu paladar con helados Fruticream. Yeah. Disfruta con tus amigos y tu familia. Ven a Heladería Fruticream. Las delicias en frutas y helados. Te esperamos en la Alonso de Angulo, OE 700 y Jipijapa. Teléfono 2655-557 o al celular. ¡Qué rico helado!